Muchas gracias, Patricia, y una disculpa a todo el mundo, pero en el estado de Puebla, en este momento, el gobierno del estado de Puebla acaba de aprobar una ley de educación que es totalmente injerencista, una ley que está creando condiciones muy negativas, y a las 6:30 de la tarde tenemos una reunión, un grupo no solamente de rectores, sino de personas interesadas, incluyendo la CCE, la Coparmex, Canacintra, en donde vamos a definir cuál debe ser la presencia y la presentación de una reacción inmediata, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista de difusión y de lo que tendremos que plantear. Creo que ese es el papel de no solamente de alguien que es un rector, sino también de alguien que es panista, y que yo tengo tanto tiempo en el PAN que francamente ya no me acuerdo de muchos de ustedes porque son muy jóvenes para mí, pero desde la perspectiva lo quiero plantear. Voy a hacer una presentación, si me permiten. Aquí hago mi presentación, y lo que quiero yo hablar con ustedes es de la manera como yo veo lo que está ocurriendo en este momento en México. Hay tres crisis que para mí son fundamentales y que tenemos todos que entender, porque si no, no entendemos ni al presidente ni lo que está pasando en este país. La primera es lo que yo le llamo el camino neocuatachista al socialismo, y esa es la crisis causada por las políticas de Salinas de Gortari, quien, bajo el pretexto de que era neoliberal, en realidad crea una estructura en la cual lo que tenemos es regalos a sus cuates, regalos a sus amigos, y a través de ello llevó al país finalmente en el año 1994 y después en el cambio de gobierno con Zedillo a lo que yo llamo una cercanía brutal al socialismo, al tener que intervenir prácticamente de una manera clara para salvar a todas las empresas. Después tenemos la otra crisis, que fue el camino neoliberal hacia la desglobalización. Enoch acaba de decir algunos de los temas y las preocupaciones que él plantea de la cuestión de distribución del ingreso, que aunque válida, está utilizada para desacreditar lo que son políticas neoliberales, que en realidad en México nadie sabe lo que son, porque hablan mucho de ellas, pero no entienden cuál es el papel del mercado, de qué manera tendría que funcionar como asignación de recursos. Y la última es el camino neosocialista hacia la destrucción, que es el que estamos en este momento viviendo todos gracias a el esfuerzo que está llevando a cabo de manera magistral el actual presidente de la República, López Obrador. ¿Cuáles son las razones de la crisis primera? Bueno, en el periodo de Salinas de Gortari, México había primero llevado a cabo una expropiación bancaria. Salinas de Gortari es el que realiza la nueva privatización de la banca, pero lo hace de tal manera que no existen prácticas bancarias reguladas, lo cual lleva a que los portafolios de préstamos sin prácticas crediticias adecuadas nos conduzcan a lo que fue la verdadera crisis final de lo que era la capitalización, la estructura de la banca. Pero además, Salinas de Gortari, en uno de estos empeños de ser la persona que había y iba a transformar a México, quiso llegar verdaderamente a una tasa inflacionaria muy baja, con lo cual, para poder mantener la paridad peso-dólar, se desarrolló una, yo le llamaría, política de soberbia, a través de la cual empezó a financiar y a financiar y a financiar venta de dólares. Nos quedamos sin reservas, tuvo que pedir préstamos y finalmente acabó con un déficit fiscal muy grande y lo que se llamaron los tesobonos, que era un pago de lo que estaba emitiendo como deuda del gobierno mexicano, que cada vez fue más fuerte en términos de su volumen en dólares y más corto en términos de la fecha de vencimiento. Esto crea un problema de deuda externa que causa la devaluación y la crisis económica de 1995. Y Zedillo aplica en ese año 1995 una solución que se llama la recapitalización bancaria, alias el FOBAPROA, y que en realidad es una resolución que copió de un programa que a mí me tocó participar como gestor durante la crisis chilena. Yo trabajaba en el Banco Mundial en ese entonces. Hicimos todo este tipo de aparato, un equivalente al FOBAPROA, pero la diferencia de lo que hizo el gobierno mexicano de Zedillo es que no salvó a la planta productiva mexicana, salvó a la estructura bancaria, pero no salvó a la banca. Y de ahí viene mucho este concepto de López Obrador y de mucha de su cofradía, de que el FOBAPROA en realidad salvó a los banqueros, cuando todo el propósito del FOBAPROA fue salvar al sistema financiero mexicano, pero no al sistema, al sector real de la economía. Uno de los grandes problemas que tenemos en México es que mucha de la gente que opera en el sector hacendario, aún en el sector de economía, es gente que está acostumbrada a cuestiones financieras, pero que nunca ha trabajado verdaderamente en el sector productivo real de la economía. Yo vengo de una familia de clase media, clase pequeña, y nuestra familia tuvo una empresa, como la que estoy seguro que tenemos muchos de los que están ahorita viendo este programa, en el que mi papá vivía prácticamente el día al día en una pequeña empresa, y lo que sabemos es que cuando te dan una crisis de financiamiento y no te hacen pagos y no tienes la capacidad de reaccionar a ingresos para poder seguir manteniendo tus gastos, la crisis de liquidez te lleva a una crisis de insolvencia en tu empresa, y eso es lo que pasó en ese momento en México y es lo que está pasando en gran medida en ese momento hoy aquí.
López Obrador y su cofradía, como pongo ahí abajo, jamás han entendido ni el propósito de FOBAPROA, ni que el verdadero error del rescate en esa época fue no haber apoyado al sector real de la economía. La crisis en ese entonces se dio como le están viendo ustedes ahí. Hace un momento les ponían todas estas gráficas bonitas de las Bs y las Us y las Ls y todo lo demás. Bueno, pues aquí está la B. Ahí está la crisis que se da y se gesta en el 95, una caída del 6.9 con un repunte inmediato del 5.2 al siguiente año, porque lo que pasó es que hubo factores externos que nos ayudaron a resolverla. Pero no se parece mucho, sí se parece bastante, perdón, a la que tenemos hoy. En el segundo y el tercer trimestre del 95, el PIB registró caídas de 9.6 y 10.5 en esos dos trimestres, cuando uno lo separa por trimestres. Y además, 2 millones de personas perdieron su empleo en el sector formal de la economía. Hoy estamos hablando de llegar a ese número probablemente, pero la diferencia es que hoy hay mucha más gente en el sector formal como empleado de lo que era en el año 94-95. Es decir, el impacto fue todavía más fuerte sobre lo que eran las gentes, los empleos, los pequeños y medianos empresarios. Las razones en que se da la recuperación son básicamente estas 4 que tengo yo ahí. La primera es, se había firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y entró en vigor el 1 de enero del 94. Esto permitió que México pudiera exportar libremente mercancías, productos a Estados Unidos en un momento clave. Teníamos la crisis económica, pero además podíamos exportar a los Estados Unidos. El segundo punto es que el entonces presidente de Estados Unidos, Clinton, tomó la decisión de apoyar financieramente al gobierno mexicano y a través de un paquete que ahorita les voy a mostrar, permitió que hubiera la capacidad de financiamiento y de pago para que no tuviéramos un default en la economía, en la deuda externa mexicana. Y entró la renegociación de la deuda externa mexicana con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial en ese entonces. Pero además también habíamos empezado los tratados de libre comercio con varios países de Latinoamérica. A esto es a lo que le llaman el modelo neoliberal los acólitos y el mismo López Obrador, que no entienden, así como en el otro caso, no entendieron ni FOBAPROA ni lo que se resolvía, no entienden ni el concepto de que debe ser una estructura neoliberal, ni tampoco la importancia de la globalización para que México pueda surgir, salir adelante, recuperarse. El paquete financiero, ahí lo tienen ustedes. El paquete financiero fueron 20 mil millones de dólares que Estados Unidos proporcionó de una cuenta especial que podía manejar el presidente Clinton, 17 mil millones de dólares del Fondo Monetario, 10 mil millones de dólares del Banco International Settlements, que ahorita lo está manejando un mexicano, 1.000 millones de dólares del Banco de Canadá y 1.000 millones de dólares de varios países latinoamericanos. Es decir, hubo un paquete financiero que nos ayudó a resolver el problema de liquidez de la economía mexicana. Para el 96 la economía mexicana ya estaba creciendo, como ustedes vieron en la gráfica, rápidamente, y en 1997 México pagó por adelantado todos los préstamos de los Estados Unidos. De ahí que también hay una acusación de mucha gente que ese fue un buen negocio para los gringos porque nos prestaron, nos cobraron intereses y además les pagamos adelantado. Seguramente es cierto, pero lo que es muy cierto es la decisión del presidente Clinton de lanzar este paquete, lo que le permitió a México tener la liquidez que nos hizo que no cayéramos a la insolvencia. La crisis del 2008-2009 es distinta. La crisis del 2008-2009 se caracteriza por la interrelación de 3 hechos. La burbuja financiera en Estados Unidos, que cuando revienta esta burbuja causa recesión en ese país y debilita a los sectores financieros y a las economías de otras economías avanzadas. Las economías emergentes que continuaron creciendo, pero fueron afectadas en su comercio internacional, y las presiones inflacionarias, el aumento de precios de materias primas, en especial de alimentos y petróleo, que afectaron en gran medida la capacidad financiera de muchos estados. El resultado de esto, como ustedes pueden ver ahí, es que el total de crecimiento mundial se mantuvo positivo en 2.2, pero las economías avanzadas, prácticamente todas, tuvieron procesos recesivos. ¿Cómo lograron salir de ellos? Bueno, echaron por la ventana todos esos conceptos de quien decía que era neoliberal, lo cual yo todavía sigo sin entender, de que no hubiera gasto público, y al revés de eso hicieron precisamente las políticas contracíclicas necesarias para permitir que hubiera reactivación de la economía americana, de la economía canadiense, de las economías europeas, como resultado de lo cual, y entiendo que estoy simplificando brutalmente lo que ocurrió, pero como resultado de lo cual hubo otra vez la capacidad de crecimiento de estas economías. La recesión, en este caso, ustedes están viendo ahí en el círculo rojo, de nuevo se fue en México a lo que le llamaríamos una recuperación en V. Es decir, de nuevo, lo que ocurre es una caída muy fuerte y después una recuperación muy rápida de la economía mexicana. ¿Por qué? Pues porque alrededor de México, nuestra relación y nuestras exportaciones nos permitieron surgir adelante. Pero además,
porque en ese entonces el gobierno del presidente Felipe Calderón había sido prudente, había manejado adecuadamente las cuentas fiscales y tenía la capacidad para llevar a cabo una serie de políticas anticíclicas. La combinación de esas políticas anticíclicas que lleva a cabo el presidente Felipe Calderón, o el gobierno del presidente Felipe Calderón, junto con la recuperación global a través de estas políticas anticíclicas que llevaron a cabo todas estas naciones, permitió a México salir adelante. Vean la caída rápida y vean la salida rápida también de nuestro país de esta crisis. ¿Por qué en esta ocasión no es la misma historia? Bueno, porque yo le llamo el camino socialista hacia la destrucción, porque desde el punto de vista externo hay una caída del PIB mundial y de las transacciones comerciales internacionales, hay una caída del precio del petróleo porque tenemos simultáneamente un shock de oferta y de demanda, porque se están desarticulando momentáneamente las cadenas de producción globalizadas, con lo cual va a ser mucho más lenta la recuperación de estas cadenas de producción. Piensen en la industria automotriz, la presión que está haciendo Estados Unidos hoy sobre México para que se reabran las plantas tanto de insumos como de automóviles para que ellos puedan seguir recuperando su propia industria automotriz. Pero también porque va a haber una reducción drástica del turismo internacional. Nadie se va a querer subir en un avión porque nos da miedo el coronavirus, porque las caídas de remesas y de flujos financieros internacionales van a estar presentes y porque hay una aversión a invertir fuera de fronteras nacionales que nosotros estamos ayudando. Esto que les pongo aquí es las razones por las cuales un gobierno inteligente, consciente, que supiera lo que debe hacer, plantearía un programa interno de recuperación. Pero nosotros tenemos a López Obrador, que es, yo creo, una especie de Dios que aterrizó en la tierra y que está tratando de ser como Jesucristo y darnos una serie de conceptos, y unos teólogos del bienestar que lo acompañan. Y entre todos ellos, esta definición que él ha estado hablando, que además es muy, muy difícil de entender, porque un día sacan un escrito, se dan cuenta que cometieron un error con gráficas y al día siguiente vuelven a robarse el escrito y desaparece porque ya no nos quedó claro si el señor entendía lo que estaba diciendo o no. Yo sé que él no lo escribe, hombre. Digo, no tendría tiempo de hacerlo, pero no estoy seguro que tenga la capacidad, pero no tiene el tiempo de hacerlo. Y lo que me parece a mí increíble es que lo que planteó el presidente López Obrador es este concepto de bienestar, en donde lo que está él realmente haciendo es magnificar a través de su programa de gobierno los efectos negativos de lo que hoy se llama la crisis del confinamiento. En medio de esta pandemia, como ustedes ven aquí en este proceso, para que no vayan a acusar de que estoy yéndome a fuentes de derecha, pero lo que ustedes pueden ver aquí es que las bases de la nueva política económica que él está tratando de instaurar, lo está tratando de decir, no es una ocurrencia, es un modelo alternativo al neoliberalismo. Y esto tenemos que entenderlo todos. Esto no es un hecho casual. Esta es una definición del presidente de la República y del grupo que lo rodea de crear condiciones de lo que ellos llaman un nuevo sistema económico. Yo no estoy seguro si están convencidos o no muchos de los que siguen a López Obrador, pero de lo que estoy convencido es que tanto López Obrador como sus teólogos cercanos, John Ackerman, por poner un ejemplo, la misma señora Ramírez Bulía, la que es la directora de CONACYT, están convencidos de que hay otro modelo distinto y alternativo. Y están hablando, por dar un ejemplo, de ciencia neoliberal, cuando pues, perdón, la ciencia es la ciencia, pero ellos traen imbuido en su visión de país el concepto de que hay que destruir todo lo que se dio durante el periodo neoliberal. Y no debemos cometer el error que estamos cometiendo todos, de pensar que no traen un propósito con muchos de sus programas. Traen un propósito muy claro y ese propósito es la destrucción de lo construido durante el periodo neoliberal, así como lo llaman ellos. Ese es el proceso más complejo de lo que estamos observando, porque representa el desmantelamiento de la estructura institucional construida a jalón durante los últimos 25 años con el propósito de controlar los excesos del Poder Ejecutivo que existían previamente a que empezara lo que López Obrador llama el periodo neoliberal. Ahí es donde está el punto. Hasta Salinas de Gortari se seguían cometiendo los mismos errores. No había la estructura institucional adecuada. La construcción del Telecán tenía como propósito para muchos el crear reglas y leyes que, siendo externas y que estaban imponiendo criterios de cómo se debería llevar a cabo la transaccionalidad en nuestra economía, protegerían con una estructura institucional traída del exterior los tipos de relaciones que estábamos haciendo en nuestro país. López Obrador y sus teólogos del bienestar
están en contra de todo eso. Y lo que traen como propósito en mente es la destrucción. Por eso Alfonso Ramírez Cuellar el día de hoy sacó su documento. Sí son balones que avientan, ¿no? Balones son globos que avientan al aire y si revientan ya no le siguen. Pero todos esos globos que han sacado y que avientan al aire son globos intencionales. Tienen esa intencionalidad de destrucción de la estructura que se creó y se desarrolló durante el periodo que ellos llaman neoliberal. Entonces, no son ocurrencias, es un modelo alternativo que ellos quieren plantear, que además tiene otro elemento y es, no creen en la democracia. Están convencidos de que lo que tienen que plantear es un modelo autocrático, un poco como el modelo que hay en Rusia, en donde lo que tenemos es a un líder que maneja toda la estructura, que define quiénes ganan qué, que a través de la creación de estructuras de plutocráticas, a través de eso se mantienen controlando toda la estructura de gobierno y a través de esta, la estructura de lo que puede ocurrir en la economía y en la sociedad mexicana. No es una mentira, es algo que tenemos que cuidar y que tenemos que pelear, particularmente quienes seamos panistas y estemos convencidos que lo que tenemos que crear es lo que hace un momento mencionaba Enoch como una democracia liberal. Bien, dado esto, y una disculpa por tener que salirme a esta otra reunión, no me cabe duda a mí, como ya no le cabe duda a nadie, y aquí están las estimaciones recientes del 21 de abril de Citibanamex en su análisis, la mediana, de los analistas hablan de una caída del producto del 6.7%. Lo que tenemos que pensar todos nosotros es que mientras más días pasan de confinamiento, más se acumula el shock de oferta, el shock de demanda, y en esta combinación es muy probable que los números reales acaben en el 10-12% de caída del producto. Pero lo más lastimoso de todo es que estamos justo en el momento de las dos curvas, como las mostraba Eduardo Sojo. Por un lado, el punto más alto de la crisis sanitaria de salud de la pandemia y por otro lado, el punto más grave de las caídas del producto. Lo que la gente espera, y en eso Macario ha hecho muy buenos análisis en sus columnas en el periódico El Financiero, y perdón por hacer propaganda, pero en lo que Macario ha visto ahí es muy claramente cómo el acumulamiento de los números que están dando negativos va a traer como consecuencia trimestres de muy fuerte caída antes de que empiece un proceso de, no le voy a llamar recuperación, sino de menos caída en el producto hacia finales del año. Tenemos que pensar que estamos enfrentando pandemia y al mismo tiempo caída económica simultáneamente en los próximos 4 o 5 meses en la forma más brutal que se puedan pensar. Pero AMLO no quiere ejecutar un programa anticíclico, eso no le interesa. Él lo que quiere es mantener los subsidios para ese grupo que es su electorado y no está preocupado por la clase alta, muy alta, porque sabe que puede hacer negociaciones con ellos. Y si no, pues todo lo que tienen ustedes que observar es que mientras que criticamos los proyectos que está proponiendo el presidente de la República, y todos lo decimos, y los dicen los grandes empresarios, también participan las empresas de los grandes empresarios en las licitaciones de esos mismos proyectos que critican. Y entonces hay una pregunta para mí que es, pues esto no es congruente. Si yo verdaderamente critico un programa y le digo a la población como ustedes, que ese programa es un programa que va a conducir a inversiones que no tienen sentido en este momento en el país porque ni son necesarias y mucho menos productivas, no van a incrementar la eficiencia de la economía mexicana. Entonces la pregunta es, ¿por qué cuando te dicen, pero le entras tú a la licitación? Sí entras y ahí sí pones a tus empresas para que ganen las licitaciones. Francamente, yo creo que esto es porque esa clase social no está muy interesada tampoco en la democracia. No tiene ningún problema en acabar en una situación en la cual estuvieran equivalentes ellos a lo que ustedes están observando en Rusia. Una plutocracia rodeando, bueno, en Estados Unidos, para no irme a Rusia, una plutocracia rodeando al presidente Trump, obteniendo beneficios de sus maneras de proceder y no hay ninguna preocupación por el concepto que por lo menos yo como panista tengo de lo que debe ser una verdadera democracia liberal y un respeto a la población y a sus derechos y a sus necesidades. Y entonces creo que ahí tenemos que entender eso también. Porque lo que va a pasar es esto que ven ustedes aquí en estas proyecciones. No solamente es el impacto a nivel general, es que a cualquier sector que ustedes ven, aquí están las estimaciones que hace este mismo Citibanamex, todos los sectores tienen caídas negativas brutales. Algunos como los textiles, 30% que estamos esperando que caigan. Algunos como prendas de vestir, 13%. Algunos como equipo de computación, 32% de caída. Depende en qué sector estén lo que les va a pasar, ¿no? Y siguen ahí. Y ahí ustedes están viendo todos los sectores y los pronósticos. Excepto el sector salud.
Sector salud, un crecimiento del 7.7, medios masivos de comunicación, un crecimiento de 1.3. Es decir, lo que estamos viendo es que esta es una verdadera crisis generalizada del sector real de la economía. Curiosamente, esa es la gran diferencia con el impacto del 94-95 el día de hoy. El sector financiero de la economía no tiene este problema. El sector financiero de la economía tiene la capitalización necesaria y el Banco de México les acaba de proveer la fuente de liquidez para que ellos puedan mantener lo que yo llamaría el sistema circulatorio operando adecuadamente. No nos vamos a morir de un infarto esta vez. Nos vamos a morir probablemente de algo en el hígado o en cualquier otro de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Por sectores, ahí está la diferenciación que hace uno de los bancos comerciales. No le quise poner aquí para que no me digan que es propaganda de ese banco, porque además está la persona que es el presidente del banco en el consejo de la universidad. Pero ellos lo que ponen es, si ustedes ven lo que tiene cierto impacto positivo como sectores, pues sí, autoservicios, alimentos, bebidas, telecomunicaciones, comercio electrónico, farmacéuticas. Afectados moderadamente financiero, bienes raíces, fibras, automotriz, y negativos, consumo discrecional, tiendas departamentales, construcción, aviación, hotelería, entretenimiento. Pero ustedes ya vieron en las anteriores que prácticamente todo se está cayendo. Sin embargo, haciendo este análisis nos permite pensar qué deberíamos proponer como partido y qué deberíamos proponer para que verdaderamente salgamos de esta situación. Porque lo que yo encuentro y lo que vengo a decir hoy aquí es que todo mundo hace diagnósticos, todo mundo está enojado con López Obrador, todo mundo dice que López Obrador debería de hacer esto y hacer lo otro, pero nadie está llegando y diciendo, entiendo que López Obrador no va a hacer nada de eso. Y me quito eso y empiezo a hacer una planeación de cómo puedo pensar en un plan de recuperación para que verdaderamente podamos ayudar a que el impacto negativo que vamos a tener, va a ser negativo, no sea del tamaño que estamos hoy estimando. Y perdón que entro en esto porque yo no me puedo quedar porque ya se me va a acabar el tiempo y no quiero hablar demasiado. La negativa del gobierno federal nos obliga a que nosotros pensemos lo que yo llamo la mimetización de políticas del gobierno. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el PAN? ¿Qué tiene que plantear? Tiene que plantear un programa muy claro en el que tome objetivos concretos, en que diga, ¿a quién debo yo realmente dirigirme? Pues yo creo que debemos dirigirnos más que nada a defender en este momento a la clase media, a los empresarios y trabajadores de esa clase media. Es a quien debemos pensar cómo les vamos a dar esta capacidad, porque López Obrador gana no solamente la presidencia, sino la mayoría en el Congreso por la decepción de la clase media que vota por primera ocasión por él. Y entonces lo que tenemos es una realidad. López Obrador no tiene más del 35 al 40% de su grupo electoral real, que lo van a seguir no importa lo que hagamos y que él está alimentando con sus programas de subsidios, pero está abandonando a la clase media, no a la clase súper rica, eso ya les dije cómo lo está haciendo, pero a la clase media, a nosotros, los que somos de clase media, media baja, media alta, y podemos poner definiciones y podemos hacer lo que gusten, hay una clase media en México, y es una clase media de gente independiente, trabajadora, que son de muchos tipos, a ellos los tenemos que defender. Tenemos que crear un programa que estimule a los sectores ganadores mediante innovación y desarrollo de tecnología. Tenemos que hacer propuestas concretas. ¿Cómo se puede mejorar la innovación en estos sectores que de por sí pueden ganar? Si lo hacemos en los demás también, pero en estos dos. Tenemos que respaldar las instituciones educativas del sector privado. Perdón, también del público, no tengo problema, pero del sector privado, para que se vuelquen al apoyo de preparación de futuros mexicanos y capacitación para la nueva economía. El sector educativo privado está bajo ataque y se tiene que establecer lo que yo llamo programas de empresario a empresario. Y para que Pati no me regañe de que no mencioné esto, yo estoy convencido que van a llevar a cabo una reforma fiscal. Y cuando digo van a llevar a cabo, me refiero a López Obrador y su grupo. Antes de que ellos hagan una propuesta, nosotros deberíamos estar haciendo una propuesta. Enoch sabe de esto porque hemos platicado al respecto y estamos convencidos de que tenemos que pensar rápidamente una propuesta de reforma fiscal en la cual se conceda los recursos que el presidente López Obrador está usando para estos grupos sociales, a los cuales no podemos dejar de lado y tenemos que apoyar. Y estamos hablando prácticamente hacia finales del sexenio de 500,000 millones de pesos, pero al mismo tiempo que no afecte
lo que debe ser realmente la eficiencia y la productividad del resto de las operaciones. O nos adelantamos y obligamos a ellos a que nos expliquen por qué no es posible esa reforma, o lo que va a ocurrir es que ellos van a traer una reforma y nosotros vamos a tener que estar explicando por qué no es la correcta. Siempre es mejor estar a la ofensiva que a la defensiva, pero si quieren seguir estando a la defensiva en el PAN, adelante. Yo creo que ya hace mucho tiempo que deberíamos estar en la ofensiva. ¿Qué quiere decir esto de defender a la clase media? ¿Por quién está compuesta la clase media? Pues en su gran mayoría de trabajadores y directivos en empresas formales, tanto grandes empresas como en gran número de pymes. Y por lo tanto, tenemos que pensar un programa, y aquí en estructuras como las que tiene ENOC o Coparmex o quien fuera, tenemos que pensar cómo respaldamos a pymes. Y lo que tenemos que plantear es un programa con el sector bancario mexicano, no sé si es mexicano, el sector bancario en México, para decirles, señores, hay que crear condiciones como lo que inventó en este momento el Consejo de Negocios, este plan en el cual consiguió un préstamo, o si quieren ustedes una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por $3,000 millones para que quienes sean sus proveedores puedan hacer factoraje y puedan tener, por lo tanto, la capacidad financiera como pequeñas y medianas empresas, mientras la gran empresa se toma los 3 o 4 meses de liquidación de esa factura. El factoraje hace un descuento, cobra una tasa de interés, es lo que hay que pagar, y en ese contexto estamos generando liquidez para las empresas. Hay que sentarse con la banca comercial, hay que pensar en ese verdadero plan y decir, o nos estamos defendiendo empresario a empresario, o quien tenemos enfrente no le gustan los empresarios. ¿Por qué? Pues porque la clase media es gente independiente en su sentir y actuar. Es la base de la democracia. Es la que no quiere vivir de dádivas del gobierno y no está todavía en esos niveles muy altos de ingresos en donde es importante estar en relación. Esto además, para nuestro partido, es nuestro grupo electoral. Y tenemos que darle preferencia a soluciones que les confirmen a ellos nuestro apoyo a su existencia y a su mejoría de vida. Y nos la pasamos discutiendo si vamos a apoyar a otras clases. Yo les digo, si de veras queremos que esto cambie, tenemos que respaldar a la clase media que nos apoya a nosotros. Y esto va a crear condiciones que permitan incrementar la clase media y consolidar el proceso democrático en México. Los sectores ganadores ahí están. Tenemos que sentarnos con ellos y decir qué tipo de programas quieres, cómo los podemos desarrollar. No me pidas apoyo de gobierno, porque si me pides apoyo de gobierno no va a ocurrir. Pero si quitamos el apoyo de gobierno, ¿qué apoyo necesitas? ¿De qué manera? Hace un momento se decía agricultura, el presidente López Obrador le rebajó 27,000 millones de pesos. Pues sí, eso ya lo sabíamos, pero ¿qué estamos proponiendo nosotros? ¿Cómo vamos a conseguir recursos que permitan que ese sector, particularmente el pequeño y mediano agricultor, sea alguien que tenga los recursos necesarios? En cada una de estas áreas hay que apoyarlos buscando fórmulas y también buscando darles asesoría adecuada para que puedan mejorar, innovar y ser mucho más eficientes. Y tenemos que preparar a los futuros mexicanos. Por eso tienen que ayudar los del Partido de Acción Nacional en particular, pero yo diría que toda la clase media, a defender el sistema de educación de México, porque está bajo ataque. Está bajo ataque para gentes que no creen en educar, porque creen que si educas, formas ciudadanos, y si formas ciudadanos, no pueden imponer lo que ellos quieren. Y si no me lo creen, pues vean cómo le echaron atrás a la reforma educativa y cómo están ahorita volviendo a entregarle el control a sindicatos cuyo propósito no es educar, cuyo propósito es mantener estructuras que sean adecuadas para que ellos puedan seguir controlando tanto recursos como un grupo poblacional importante. El sistema privado de educación está amenazado por este espíritu intervencionista de las autoridades, porque es donde se está formando la gente mayoritariamente. No estoy diciendo que no ocurra también en sectores de educación pública, particularmente universitario, pero es donde está desarrollando. Y México necesita más y mejores profesionales en las áreas de tecnología y ciencia. Por ejemplo, deberíamos como partido buscar de qué manera vamos con una gran cantidad de personas del sector privado que sean quienes nos apoyen y decirles, se necesitan becas para formar jóvenes en las áreas de tecnología y ciencia. Se necesitan becas. Sentémonos con el sistema universitario privado serio, competente, y sentémonos con estas gentes y pongamos un programa de becas para áreas de tecnología y ciencia para cada día sacar mejor gente. Y vamos acabando con conceptos como el concepto de la ciencia neoliberal que se está planteando. Nadie está defendiendo en este momento el ataque de este concepto de ciencia neoliberal. Nadie. Tenemos que defenderlo y tenemos que dejar en claro que la ciencia no tiene
de ninguna manera esos conceptos. Y el futuro, aunque no nos guste, está en la internalización de nuestro país. Este concepto de que las cadenas de producción se vieron debilitadas por el coronavirus y demás, se le olvida una cosa. El virus no está afectando a todos los países al mismo tiempo, en el mismo momento. Está llevando una secuencia de países. En la medida en que lleva esa secuencia de países, unos países sufren inicialmente, pero salen, y esos ya tienes, si tú tenías una planta ahí, esa planta está operando. Y mientras estabas en otro país que todavía no sufría, estabas operando. Como compañías, como estructuras de producción, también tiene sentido seguir pensando que lo que nos da resiliencia, como, una palabra rara, pero ya se usa, resiliencia es precisamente esta internacionalización y las cadenas globales de producción. Hay que pelear ese punto, porque si no vamos a acabar en proteccionismo, en cerrarnos como economía, y eso es lo peor que le puede pasar a este país. Este programa de empresario a empresario es lo que yo creo que tenemos que buscar. Ahí es donde una organización como el Partido de Acción Nacional podría tener una diferencia, porque si nos juntamos con cámaras como la que encabeza en este momento ENOC, como la que encabeza Gustavo de Hoyos, con una serie de gentes, con empresarios serios que estén buscando ayudar, habría que lograr que el sector financiero provea crédito a empresas medianas y pequeñas, habría que buscar que las empresas internacionalizadas, por decir cualquiera, alguna de pan ahí de caja que existe, estén apoyando y adquiriendo más insumos de pequeñas y medianas empresas mexicanas. Y aquí es donde nuestros gobernadores, nuestros presidentes municipales, nuestros diputados y senadores tienen un papel importantísimo que jugar. Si no podemos contar con el gobierno federal, nos vamos a pelear con él y podemos hacer un pacto fiscal y pueden hacer todo lo que quieran. Pero lo más importante hoy es cómo creamos una estructura con los gobiernos estatales que permita, y voy a usar otra vez el término, mimetizar lo que el gobierno federal no está haciendo. Cómo podemos hacer un pooling de recursos, tanto desde el punto de vista financiero, regional, etcétera, para crear programas de apoyo nacionales y regionales al nivel de estos gobiernos. ¿En dónde pueden recortar nuestros gobiernos? Busquemos en dónde y busquemos cómo lo que sobra lo volcamos hacia el apoyo de las pequeñas y medianas empresas, de la creación de clústeres, de cosas que tengan sentido, en lugar de pasarnos el tiempo diciendo, no me da papá, y como no me da papá, no puedo funcionar. Yo creo que podemos funcionar. Yo creo que podemos crear una estructura y que si la pensamos... Gracias, doctor. Esa es tu... Muchas gracias a ti, Pati.